Muy bien, en esta ocasión les voy a mostrar esta plataforma de monitoreo de cobertura forestal que tiene componentes importantes en cuanto a presiones como deforestación e incendios forestales. Entonces es una plataforma global que cada vez más está potenciando la información de relevancia actualizada, que además permite hacer análisis muy rápidamente. Entonces he seleccionado más bien esta plataforma porque veo que es más interesante hacer este abordaje, ya que no solamente nos va a permitir ver uno de los componentes que tenemos actualmente en nuestro país como presión, que son los incendios forestales, sino también la parte de degradación forestal y la parte de cambio de uso de la tierra. Entonces yo voy a hacer una pequeña demostración y seguramente en el transcurso de este abordaje voy a hacer una descripción de lo que se puede interpretar. Entonces vamos a ir puntualmente a estas dos características. Cuando ustedes entren a esta plataforma de Global Forest Watch, van a ver este mapa global y ustedes pueden hacer zoom en la región que les interese generar información o analizar datos de cobertura terrestre, deforestación, incendios forestales. En este caso vamos a seleccionar Bolivia y en la primera carga de esta plataforma vamos a tener una serie de capas, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo la cobertura forestal en 2010 con un porcentaje del 30%. Estos son estándares globales, ¿no? Que nos permite ver la distribución espacial de esta cobertura. En este caso voy a ir quitando algunas de estas capas para centrarme en estas presiones que comentamos al principio. Entonces aquí tenemos la pérdida de cobertura forestal, que no es necesariamente deforestación, sino es solamente pérdida asociada a incendios, a degradación forestal, es decir, extracción de madera, o también uso agropecuario, es decir, está en un panorama más global, ¿no? Entonces, sería uno de los componentes la parte de deforestación. En un momento más vamos a hacer una pequeña descripción de esto. ¿Sí? Entonces, fíjense, puedo remover todas las capas. Si yo ingreso a una de estos paneles, por ejemplo, cobertura forestal, aquí fíjense puedo cargar alertas de deforestación que serían en tiempo casi real, ¿no? Donde voy a tener presiones digamos más recientes. Por ejemplo, puedo ver desde 2024 que serían procesos que el satélite está detectando, estos modelos están detectando sobre perturbaciones. Entonces tienen grados de fiabilidad, es decir, de confiabilidad de la información. No se tienen que utilizar tal cual, es decir, requiere un proceso de interpretación para valorar esta información y de alguna forma poder tomar decisiones respecto a los datos que se proveen en esta plataforma. Entonces es un poco más análisis que requiere este tipo de capas. Lo menciono ahora porque para algunos estudios que ustedes vayan a desarrollar probablemente sea de relevancia, ya que les permite como prever actividades que se están dando en la región, que muestran algunos patrones atípicos respecto a los datos satelitales. Entonces, se quiere sobreponer una serie de capas para ir validando, digamos, esta información, pueda luego ayudarnos a tomar decisiones. Si nos centramos aquí en la capa de incendios, vamos a tener la posibilidad de cargar focos de calor y cuando utilicemos o despleguemos esta capa, vamos a poder configurar también el grado de confiabilidad, ¿no? Para que se pueda desplegar en la plataforma. Este grado de confiabilidad nos permite centrarnos en puntos de calor que tengan un valor alto en cuanto a la detección, ¿no? Sin embargo, estos productos no necesariamente nos van a mostrar el lugar efectivo donde están ocurriendo los incendios. Es decir, el algoritmo que utiliza la NASA para valorar como confiabilidad es básicamente la sobreposición temporal de este foco de calor. ¿Ya? Entonces yo les sugiero utilizar todos, como están viendo acá, para que se pueda ver la actividad espacial de los focos. Entonces, aquí tenemos un despliegue
del 3 de octubre a la fecha, ¿no? 3 de noviembre, y ustedes pueden restringir un poco más esta información, digamos, para ver esta última semana, ¿no? Donde todavía hay actividad de fuego, y si ustedes quieren ver algún contraste, por ejemplo, tal vez aquí, si se fijan en los últimos meses, esta última semana hemos tenido más actividad en esta región, se ve una concentración, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen clic en los focos de calor, van a encontrar coordenadas, van a encontrar también la fecha exacta en la cual se ha detectado, la hora, ¿no? El poder radiactivo del fuego, que nos da una idea más cercana del grado de intensidad que tiene este foco de calor, y que tiene una estimación de la temperatura que tiene ese foco de calor en grados Kelvin. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hemos hecho un zoom en una región específica. Esta capa, ¿no? Mejor dicho, esta plataforma puede desplegar también información de imágenes de alta resolución de 5 metros de píxel, para darnos una idea del contexto. Es decir, podemos ver ahora dónde está sucediendo estos incendios. Entonces, si ven ustedes la imagen, que sería de un compilado del mes anterior, ¿no? De octubre del 2024, van a ver que en algunos casos se ven las cicatrices anteriores, y en este caso los puntos mostrarían cómo esa cicatriz está extendiendo. Entonces, estos puntos de calor nos muestran que principalmente en esta región se están dando en vegetación baja, es decir, no en bosques, sino en vegetación de tipo pastura, ¿no? Entonces, si quisieran tener un análisis más del contexto, podríamos sobreponer algunas capas como, si vamos para acá, de cobertura, por ejemplo, áreas protegidas. Entonces vemos que está cerca de esta área protegida, ¿no? De Madidi. Entonces ya podemos ir como caracterizando esta interpretación. Podemos ver, tal vez poner una infraestructura, tierras comunitarias, ¿no? Entonces podemos ir cargando algunas capas que nos van a dar información del contexto. Si ponemos en biodiversidad, tenemos unas capas que son más globales, ¿no? Por ejemplo, áreas de biodiversidad que también están en esta región, puntos de calor o hotspot de biodiversidad, etcétera, ¿no? Entonces, esta capa no solamente muestra actividad de fuego, como podría ser plataformas de films como de la NASA, es decir, solamente focos de calor y algunas imágenes que muestran este panorama, sino alguna información más de contexto que nos permita hacer interpretaciones sobre las actividades de fuego. Entonces, en este caso voy a quitar algunas de estas capas como para centrarme por el momento en lo que estamos viendo, que son las capas de foco de calor. Entonces tenemos la sobreposición de foco de calor sobre imágenes de alta resolución. Decíamos que nos permiten hacer interpretaciones. Ustedes pueden inmediatamente revisar nuevamente las características que tiene cada foco de calor. En este mismo apartado de el cambio forestal, podemos poner la pérdida, que sería como ya las estimaciones, como dice acá, de la cobertura causada por incendios. Entonces sería la acumulación de este periodo. Entonces ustedes ven del 2001 al 2023 la actividad. Entonces nos dice que en estas regiones sí ha habido actividad de fuego, está reduciendo un poco el rango temporal. Entonces sí veo que en esta región en años anteriores también ha habido actividad de fuego, ¿no? Entonces es como para ir revisando, ¿no?, las regiones donde ustedes tengan interés. Un análisis también interesante. Voy a quitar un poco las imágenes, que después las podemos volver a cargar para ver
más claramente esto. Si quieren, por ejemplo, ver el panorama histórico, por lo menos un rango más amplio, puede ser de esta forma. Podríamos, por ejemplo, hacer hasta septiembre, por ejemplo, ¿no? Desde luego aquí va a tardar un poco más porque estamos consultando un rango temporal mucho más amplio, ¿no? Y nos muestra entonces el histórico de focos de calor. Entonces, este es el panorama que hemos vivido este año, bastante intenso, ¿no? Y desde luego ya les puedo advertir que hemos tenido, bueno, este año hemos batido récords históricos con la ocurrencia de incendios. Entonces, de forma espacial se puede evaluar esta plataforma, ¿sí? Y ustedes pueden entonces generar análisis de contexto basado en las capas que les he mostrado, ¿no? Entonces, si queremos contrastar esto con datos de pérdida, ¿no? Podríamos hacerlo. Aquí vamos a cargar las capas de pérdida. Entonces, justo en esta región donde hemos tenido bastante presión, se concentra la actividad del fuego. Si quisiéramos revisar, vamos a reducir probablemente esto a un rango más corto, por ejemplo, solo el mes de octubre. Vamos a quitar la capa de presiones, entonces podemos hacer un zoom por acá, ¿no? Donde van a ver que la concentración de foco de calor es mayor. Y aquí podríamos nuevamente desplegar una imagen reciente. Entonces, ya se dan cuenta ustedes que estos puntos de focos de calor se han dado en bosque, ¿no? Un tipo de cobertura más densa. Algún análisis interesante es ver la dinámica, que esta herramienta también la tiene. Entonces, fíjense cómo puede ustedes rápidamente ver la propagación del fuego en este rango que hemos seleccionado, ¿no? Entonces van a ver que existen momentos en los cuales el fuego ha propagado muy rápidamente, seguramente basado en condiciones favorables con velocidad de viento y baja humedad, y tal vez está asociado también a procesos de severidad extrema, que eso habría que revisarlo también con otro tipo de análisis, ¿no? Entonces, aprovechando esta herramienta, podríamos realmente ver a un rango un poquito más amplio para que veamos cómo el fuego se ha movido en esta región. Entonces, fíjense aquí las fechas, ¿no? Estamos avanzando en septiembre y, bueno, a ver, nos vamos a mover un poquito de esta forma para que vean cómo se puede hacer una reconstrucción temporal de la ocurrencia de incendio. Este tipo de análisis, bueno, tiene aplicaciones como ver el punto de inicio de la actividad de fuego y hasta dónde propaga este fuego, ¿no? Y ver, digamos, puntos de origen, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense cómo estos complejos se llaman de incendios, tienen espacialmente están en regiones distantes, digamos, y al final se van conectando. Entonces, esta conexión genera este gran conglomerado de incendios, denominado como complejo, porque, bueno, tienen diferentes puntos de ignición y al final se unen formando esta superficie bastante grande. Entonces, este podría ser un análisis visual, ya les he dicho las aplicaciones. Algo interesante también es que en esta plataforma se puede hacer análisis, ¿no? Entonces podríamos seleccionar un área en particular como para ver el conteo de focos de calor. Si tuviéramos sobrepuesta la capa de pérdida, también podríamos hacer ese tipo de análisis, ¿no? Entonces, me voy a dejar un poco más por acá. Si yo hago clic sobre un límite
administrativo, en este caso puede ser Bolivia, o en este caso como también Santa Cruz, y le doy clic en analizar. Entonces va a desplegar esta ventana lateral donde ya me muestra un resumen de las actividades de fuego, en este caso las capas que estoy consultando en mapa. Entonces me muestra, por ejemplo, las características que tiene Santa Cruz, ¿no? El porcentaje o superficie que tiene perdida, digamos, en una fecha, ¿no? 343.000 hectáreas de bosque natural y una estimación de emisiones, incluso calculado a nivel de parámetros globales, ¿no? De alerta acumulada de incendios. Entonces me dice que a la fecha, ¿no? Tiene 33.252 con el calor hasta el 2024, tienen un rango superado del 2012. Entonces tengo algunas gráficas aquí que justamente me muestran esto. Lo mismo en alertas, las proporciones que tiene, el análisis histórico de focos de calor, ¿no? Y tal vez esa manera de resumen. Si yo ingreso a este botón que dice panel, entonces me va a mostrar una información mucho más detallada. Entonces me muestra el mismo resumen. Aquí nuevamente le repito, estamos viendo el área que hemos seleccionado. Me muestra la pérdida por años, ¿no? De cobertura forestal, ¿no? Entonces aquí cualquiera de estas gráficas, tanto las que se van a generar en el panel como las que están en esta sección, se pueden descargar, se puede descargar la información, ¿no? De la misma forma se puede compartir estos datos y se puede generar tablas específicas, digamos, para contrastar. Tenemos la capa de cobertura, de pérdida de cobertura forestal, el mismo rango temporal, también se puede descargar. Tenemos una estimación de las provincias, digamos, que han tenido más afectación por pérdida de cobertura. Aquí tenemos la superficie desde el 2000 al 2020, ¿no? Aquí en comparación de Santa Cruz respecto a los departamentos. Tenemos la localización por municipios y aquí tendremos las alertas de incendios, ¿no? A la fecha. Entonces, esto ya nos mostraría la campaña del 2024, ¿no? Que hemos tenido algunos picos justamente donde hemos tenido mayor concentración de focos de calor. Entonces tienen toda la información aquí y vean que afortunadamente ya estamos saliendo de esta temporada, teniendo todavía algunos focos activos en la región. Entonces tienen estadísticas como las que veíamos de resumen. Ya les había dicho que del histórico que teníamos del 2000 al 2023, en 2024 hemos batido récord, ¿no? Incluso a partir del mes de septiembre ya teníamos esta característica, este patrón de superación histórica de la ocurrencia de incendios. Entonces, les muestra estos patrones y así va a ser para las próximas gestiones. Entonces, esta herramienta es bastante útil. O sea, no solamente nos muestra la característica de mapa, sino también a nivel gráfico. Aquí tienen las estimaciones ya de pérdida de cobertura forestal asociada a incendios y a otras actividades como, ya dijimos, deforestación o degradación de incendios. Les repito, todas estas gráficas se pueden descargar, podrían permitirles a ustedes hacer un análisis mucho más específico, ¿no? Entonces, esto era lo que quería mostrarles, ¿no? Ya va a depender de ustedes cómo pueden aprovechar más esta información. Tocaría que exploren las regiones que ustedes están buscando o analizando respecto a estas condiciones, y en particular hemos revisado la información de incendios, ¿no? Y ahí podrían ustedes generar rápidamente algunos análisis como la dinámica que acabo de mostrarles, las características por regiones y asociarlas a otras coberturas como deforestación, y de esa forma tomar más decisiones orientadas, ¿no?
Entonces espero que haya sido útil para ustedes y ya nos vemos en otra oportunidad.